Hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Vamos a reflexionar en esta mañana en tiempo con Dios. El pasaje que vamos a meditar es Hechos capítulo 8 de los versículos 16 al 40. Antes de dar lectura a esta porción de la Escritura, vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Padre, te doy gracias en esta mañana por la oportunidad que nos brindas de meditar en tu bendita palabra. Gracias, Padre, porque podemos abrirla y podemos recibir lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros a través de ella. Te ruego, Padre, que hables a nuestro corazón y que tu bendita palabra cumpla el propósito en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. El título de esta reflexión es Conozcamos la palabra de Dios, y se basa en este libro de los Hechos, capítulo 8, de los versículos 26 al 40, que dice así: Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: Pero, ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. La palabra de Dios. Hermanos, damos gracias a Dios porque este libro, el libro de los Hechos, nos muestra claramente cómo la palabra de Dios se estuvo difundiendo desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Y vemos aquí en este pasaje tan interesante, tan hermoso, tan reflexionado y conocido por todos nosotros, podemos ver cómo el Dios está cumpliendo sus propósitos. La promesa que Él les había dado a los discípulos de que les daría el Espíritu para que predicaran hasta los confines de la tierra, estaba siendo una realidad. Felipe había predicado la palabra con denuedo en Samaria. Y en Samaria, como lo hemos dicho, se estaba manifestando un gran avivamiento. La gente venía y creía en Jesús. Hermanos, pero ahora los propósitos de Dios tenían que seguirse cumpliendo. Felipe fue llevado por el Señor a este camino desierto donde se encontraba este hombre eunuco, funcionario de la reina de Candace allá en Etiopía. Sin embargo, Felipe obedeció el mandato de Dios. Él fue a donde el Señor le llevaba, a donde el Señor le guiaba, de un avivamiento tremendo en Samaria a un lugar desierto, a un lugar desierto. Los propósitos de Dios. Dios quiere que su palabra se siga difundiendo. Dios quiere que su palabra la gente la siga conociendo en toda región. Hermanos, en obediencia Felipe aceptó ir a ese lugar desierto. Él no sabía qué iba a encontrar. Él no sabía la situación que se iba a generar en ese lugar. Pero la guianza de Dios estuvo con Felipe.
Felipe solamente tenía que obedecer, tenía que ser obediente al llamado que Dios le estaba haciendo. Él probablemente quería quedarse en Samaria. Él podía estar muy cómodo, seguir predicando la palabra de Dios en medio de aquel avivamiento tremendo, mas sin embargo los propósitos de Dios se tenían que cumplir. Ahora Felipe desciende de Jerusalén a Gaza para que te acerques a ese hombre que yo he preparado para que tú le compartas el mensaje poderoso de la palabra de Dios. Felipe fue y se encontró ahí con este hombre que regresaba de Jerusalén a Etiopía después de haber adorado a Dios. Hermanos, y este hombre probablemente era un hombre temeroso de Dios, un hombre que conocía algo acerca del judaísmo, algo de la palabra de Dios, un hombre temeroso, mas sin embargo no comprendía bien todo lo que Dios tenía para él. Y fue necesario que Dios enviara a Felipe para que le confirmara la palabra, para que se la transmitiera, para que le enseñara, para que le dijera que todo lo que estaba escrito en esa profecía se cumplía en la persona del Mesías, del Hijo de Dios. Y así fue. Cuando este hombre iba por ese camino, se topó con Felipe. Y Felipe, acercándose por designio divino, se acercó y vio que aquel hombre estaba leyendo al profeta Isaías. Hermanos, inmediatamente Felipe reconoció y dijo: la oportunidad es esta. Aquel hombre pidió que subiera al carro para que le enseñase lo que iba leyendo. Y hermanos, esto es maravilloso. Hay mucha gente a nuestro alrededor que está necesitada, que está con esa necesidad urgente de que alguien le comparta, que alguien le diga acerca de Dios, que le enseñe la palabra. Ellos no la pueden entender, pero nosotros que tenemos al Espíritu Santo, sí la podemos entender y tenemos que compartirla con aquellos que no la entienden. Hay muchas personas alrededor de ti, alrededor de cada uno de nosotros que necesitan conocer el mensaje precioso de la palabra bendita y poderosa de Dios. Aquel etíope tuvo una oportunidad divina. Cuando él entendió la palabra, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué impide que yo sea bautizado?, le dijo a Felipe. Y Felipe inmediatamente le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Bajaron ambos del carro y le bautizó. Tremenda enseñanza. Hermanos, esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que no nos limitemos, que no nos quedemos con los brazos cruzados. El Señor quiere que nos levantemos, nos quiere guiar, nos quiere mostrar lo que Él tiene ya preparado. Muchas almas, mucha gente está lista, está preparada. Los campos están blancos para la siega. Dios lo ha dicho y solamente nosotros tenemos que tomar la iniciativa, dar ese paso de fe y cumplir con este propósito y esta misión de Dios. Hay muchos etíopes cerca de nosotros que necesitan que se les diga lo que dice la palabra de Dios para que ellos crean y sean también transformados por el poder de Dios. Este hombre regresó a Etiopía y seguramente que empezó a proclamar las maravillas de Dios. Fue un gran misionero en ese lugar, en Etiopía, y fue el primer misionero que Dios capacitó, salvó, envió para que predicara a los suyos. Y el evangelio se siguió difundiendo hasta los confines de la tierra, porque ese es el propósito de Dios. Hermanos, gente alrededor que necesita urgentemente y está clamando urgentemente que alguien le comparta la palabra, pero es necesario que nosotros la conozcamos, que nosotros la vivamos, que nosotros la meditemos constantemente para saber qué transmitir. Vemos a Felipe que tomó ese pasaje que este hombre etíope estaba leyendo. Él conocía esa palabra, él conocía esa escritura, y fue de la manera que él solamente le dio seguimiento en el poder del Espíritu Santo de Dios. Así nosotros tenemos que conocerla para que podamos transmitirla fielmente, eficazmente para la gloria de Dios. Hermanos, que Dios te bendiga. Hay gente alrededor de ti esperando que te acerques
y le compartas el Evangelio. Que esto sea una realidad en tu vida de aquí en adelante. Que Dios te bendiga. Padre, te doy gracias por tu bendita palabra, porque al meditar en ella, tú sigues reafirmando este mandato en nuestro corazón, de que no callemos, de que nos levantemos y salgamos para predicar tu palabra. Hay mucha gente en necesidad que urgentemente está pidiendo y clamando que alguien vaya y se acerque a ellos para compartirles el mensaje de esperanza. Que eso seamos nosotros en este tiempo y en esta generación, para la gloria tuya, Señor. Úsanos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga, que tengan un bonito día, que Dios los guarde. Amén.